Hola y muy buenas. Voy a mostrar en este video cómo hacer una guía para limas. Esta herramienta se utiliza para hacer un vaciado prolijo a nuestro cuchillo. Existen distintos tipos de diseños y tamaños. Yo voy a hacer la que he usado muchas veces y me ha dado buenos resultados. Para eso les voy a dejar en la descripción en formato de imagen y escrito todas las medidas necesarias. Las herramientas que vamos a necesitar son estas: una caladora, un destornillador común o eléctrico, taladro y sargento. Para los materiales necesitamos una plancha de madera que no esté doblada ni sea blanda y 7 tornillos. Vamos a necesitar también una varilla y 2 abrazaderas para colocarla con la lima. La varilla que yo utilizo es una de las que se usan para usarla con cortinas. Son huecas y son livianas. Las pueden comprar en cualquier ferretería. Uno de estos tornillos que tienen un hueco en la cabeza es clave para que funcione esta herramienta. Ahora a la plancha le paso las medidas que dije anteriormente a la madera. Dibujadas las partes, las nombro para que podamos ver a qué lugar pertenece cada una. Es importante que dejen algunas partes con un lado bien recto, como por ejemplo esta pieza que se llama frente. Es la que vamos a usar para apoyar y atornillar el cuchillo, así que necesitamos que sea prolijo, por lo menos en uno de los lados largos. Lo que pasa es que voy a cortar con una caladora, por lo que los cortes no van a salir perfectos, así que dejo los bordes que sí son rectos por necesidad. Presento las partes para que vean cómo va a quedar al final. La base abajo de todo, los dos pisos atrás y el frente acá, colocándolo con su lado recto delante. Ahora necesitamos hacer los huecos para el tornillo, así que usamos el taladro con una mecha de un diámetro un poco menor que el tornillo para que éste ajuste bien en cada uno de los huecos. Podemos probar en una pieza de madera que nos haya sobrado si la mecha es correcta. Debería atornillarse bien justo y tendría que quedar duro. Casi que tendría que costar un poco ajustarlo. Agarramos cualquiera de los pisos y trazamos una línea vertical justo en el centro. Se puede ver que mide 12,3 centímetros, pero yo lo voy a tomar como 12 directamente. Ahora la línea la marcamos cada 2 centímetros, que es donde vamos a hacer los huecos. Antes podemos golpear con algo con punta para ayudar a que se apoye la mecha. Apilamos los pisos lo más justo posible y los sujetamos con un sargento para que no se mueva nada. Si les queda como a mí en la parte de abajo, pueden usar una lija para quitar todo lo que sobresale. Con el sargento puesto, hacemos 4 agujeros en cada esquina para los tornillos que vamos a usar para unir todo. Cada tornillo tiene que sobresalir, así agarra la base. La mecha tiene que ser más chica que los tornillos. Con la parte del frente vamos a marcar justo en el centro del lado recto una línea. Esa línea la vamos a usar para dejar la pieza lo más prolija posible con la base. Sujetamos con el sargento y hacemos 3 huecos con el taladro para atornillar todo. Si sobresalen los tornillos pueden usar la moladora para gastar las puntas. Ahora unimos los pisos a la base con los tornillos que sobresalen. Tiene que quedar lo más prolijo posible, que concuerde bien con todos los bordes y los ángulos.
Prácticamente ya está. Ahora les voy a mostrar cómo armar la lima. Colocamos la lima con la varilla de esta forma y ajustamos con las abrazaderas. Si tienen problemas para lograr un buen ajuste, pueden usar pedazos de madera de esta forma para que la abrazadera agarre bien. Cuando la tengamos que ocupar, vamos a tener que usar el sargento para agarrar la guía, así no se nos va a mover nada. Y ya está. Recuerden que pueden usar cualquier madera, pero no tiene que estar doblada. Si quieren saber cómo usar esta herramienta, les sugiero que vean la segunda parte de una guía que tengo en el canal que se llama Cómo hacer un cuchillo. Ahí explico cómo usarla. Voy a dejar ese video en la descripción con el minuto exacto para que lo puedan ver directamente de esa parte. Si tienen alguna duda, háganmelo saber en los comentarios. Espero que les haya gustado y hasta la próxima.